Bueno, listo. Bueno, chicos, buenas noches. Espero se encuentren todos muy bien. Eh, el día de hoy vamos a terminar el tema de la nomenclatura, ¿sí? Vamos a ver, yo les dije a ustedes que consultaran sobre los tipos de reacciones químicas y los tipos de balanceo. Les dije que revisaran cómo era el tema del balanceo por tanteo y por el método algebraico, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a terminar el tema de nomenclatura. Nos hace falta solamente un grupo funcional, que es el grupo de las sales. ¿Listo? Eso es lo único que nos hace falta. Y ya después, entonces, sí pasaremos a revisar el tema del balanceo de las ecuaciones y demás. ¿Listo? Bueno, voy a compartirles mi pantalla. ¿Ahí están viendo? Confírmenme, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, eso fue lo que vimos la clase pasada, bueno, toda la formación de los ácidos, etcétera. Vamos a formar las sales. ¿Listo? Voy a ponerlo por acá. Bueno, espérenme que me perdí el lapicero. Bueno, listo, chicos. Las sales son el último grupo funcional que, como les digo, nos hacía falta. Voy a explicarles este temita por acá. Espérenme que está como muy delgadita esta cosa. Bueno, sales. Ay, no, está como muy delgadito, ¿cierto? El lapicero se me hace a mí. Profe, no, nada. ¿No están viendo mi pantalla? O sea, sí veo la pantalla, pero no se ve el cosito. Punteros. Ahí ven, Ah, sí. Así. Bien. ¿sí? Bueno, las sales. Las sales hay dos tipos, ¿sí? Unas son las sales oxácidas y las otras son las sales hidrácidas. ¿Cuáles serán las unas y cuáles serán las otras? ¿Recuerdan que vimos dos tipos de ácidos? Sí, vimos dos tipos de ácidos, unos ácidos que son los oxácidos y otro ácido que es el hidrácido. ¿Sí se acuerdan, no? Entonces, precisamente, pues si una sal es oxácida es porque viene de un ácido oxácido y si una sal es hidrácida, pues viene del ácido hidrácido. ¿Listo? Pero en sí, las sales también tienen una reacción general. Una reacción general que es la Profe, siguiente. una Señora. pregunta. Qué pena, Señora. profe, su merced está grabando la clase, lo que pasa es que tengo el internet súper malo. Sí, señora. ¿Sí? Ah, Sí, bueno, señora. profe, gracias, qué pena. Vale. Gracias. Bueno, las sales, como les decía, también tienen una reacción general, ¿sí? ¿Cuál es la reacción general para las sales? Vamos a ponerla por acá. La reacción general de las sales es un ácido, cualquiera, sea oxácido o sea hidrácido, más una base. Recordemos quiénes eran las bases, los hidróxidos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Produce la sal más agua. ¿Listo? Esta es la reacción general. Ácido más una base me produce una sal más agua. Listo. Vamos a ver cómo formamos nuestras sales, pero ojo, yo aquí quiero que entendamos una cosa antes de pasar a formar la sal como tal. ¿Listo? Voy a ponerles por acá. ¿Se acuerdan de los nombres, verdad? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos unos nombres, etcétera? Entonces, bueno, voy a ponerles aquí un pequeño cuadrito. Ponerles una pequeña talita por acá para el nombre de la sal. ¿Listo? Bueno, eso es una O, uro. Listo. Miren acá lo que dice. Esta, cuando el ácido termina en oso, la sal va a terminar en ito. Cuando el ácido termine en ico, la sal va a terminar en ato. Y cuando el ácido termine en hídrico, la sal va a terminar en ¿qué? En uro.
¿sí? Entonces miremos los ejemplos pasados, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros no sé si hicimos el del cloro, pero por ejemplo, si el ácido se llama ácido hipocloroso, ¿cierto? Entonces nos venimos para acá, terminación oso, terminación oso. Entonces, ¿cómo se va a llamar la sal? Pues se va a llamar hiposulfito. ¿Sí me hago entender? Para lo de los nombres. Supongamos, tenemos el ácido clórico. ¿Cuál es la terminación de mi ácido? Ico, ¿cierto? Entonces me vengo para acá, para donde está la terminación del ácido en ico, y ¿en qué terminaría mi sal? En ato. Entonces se va a llamar clorato. ¿Cierto? ¿Sí es claro hasta ahí la explicación del nombre? Por ejemplo, Sí, tenemos señora. el ácido clorhídrico. ¿Cómo se va a llamar entonces mi sal? Pues se va a llamar cloruro. ¿Listo? ¿Les quedó claro hasta ahí? Ah, Sí, es que mi señora. ácido se llama ácido sulfuroso. Sulfuroso. Terminación, ¿qué? Oso. Entonces, ¿cómo se va a llamar la sal? La podemos dejar como sulfito o sulfurito, como quieran. Pero por lo general, comercialmente se le conoce como sulfito. Pero podemos dejarlo como sulfurito. ¿Sí me hago entender? Si es sulfídrico, ¿cómo se llamará entonces la sal? Sulfuro. ¿Sí fue clara la explicación hasta ahí? Sí, señora. Perfecto. Bueno, Sí, señora. entonces, voy a borrar todo esto acá. Listo. Entonces, eso es cómo vamos a nombrar el niño. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer al niño? Vamos a ir viendo pasito a pasito todo. ¿Listo? Bueno, vamos a tener un ejemplo. Quiero que nos concentremos en algo. Vamos a tener en cuenta con cuánto trabaja el ion. Vamos a ver qué es un ion y demás. ¿Listo? Resulta que vamos a hacer un ejemplo con un ácido. Vamos a hacer el ejemplo con el H2SO4. Este se llama ácido sulfúrico, ¿sí? Recordemos lo de los estados de oxidación. ¿Cuáles no sabemos? Recordemos lo de los estados de oxidación para poderles comentar lo del ion. ¿Listo? Oxidación de la tabla periódica. Yo les dicté unas reglas de los estados de oxidación. No se les vayan a olvidar porque eso es muy importante. Yo les dije que casi siempre el hidrógeno trabajaba con ¿cuánto? El hidrógeno Con más trabaja uno. con 1. Con Ajá. más uno. Y que casi siempre el oxígeno trabajaba con ¿cuánto? Menos 2. Con menos 2, ¿cierto? Entonces, y que esta señora. sumatoria nos tiene que dar ¿cuánto? 0, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, miremos a ver, más 1 del hidrógeno, ¿cierto? Acuérdense que eso se multiplicaba así, ¿no? El estado de oxidación por la cantidad de átomos del elemento. Entonces, más 1 del hidrógeno por 2 átomos de hidrógeno me da ¿cuánto? Más 2, ¿verdad? Ahora, menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, por 4, ¿cuánto les da? Bueno, su hermana necesita a su cuñada, su hermana, a Edison mañana, el domingo. Bueno, Wilson, concentradito, por favor. ¿Cuánto nos da 4 Sí, por profe, 2? ¿qué? ¡8! Listo, pero como es negativo, me daría menos 8. Entonces apaguen el micrófono, por favor. Apaga. Apaguen el micrófono, porfis. Gracias. Listo, como es negativo, me daría menos 8, ¿verdad? Quiere decir que con cuánto está trabajando el azufre para que esto me dé 0. ¿Mm? ¿Con cuánto? Con 6. Con más 6, ¿cierto? Para Sí, que al señora. ser más 6 por 1 me da más 6. Más 6 más 2. Wilson, apágueme el micrófono. Caramba. Bueno, más 6 más 2 me da más 8. Menos Más 8 les daría 0, ¿cierto? Igual 0. Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces, ahora,
¿qué es eso que yo les he dicho ahorita del ion? El ion que les estoy mencionando es el que acompaña ¿a quién? Al hidrógeno en el ácido. ¿Quién está acompañando al hidrógeno en el ácido? El ion lo está acompañando el SO4, ¿cierto? A esto le vamos a llamar ion, a lo que acompaña al hidrógeno en el ácido. ¿Listo? Es decir, al SO4. Les voy a explicar algo. Quiero saber con cuánto trabaja entonces el ion SO4. Profe, ¿cómo lo hacemos? Perfecto. Van a coger, aquí nos está dando la sumatoria 0, ¿cierto? Mírenlo, aquí se los demostré. Ahora, yo quiero que nos olvidemos de lo que acompaña a ese ion en este momento. Yo borré el hidrógeno del ácido. Díganme con cuánto o cuánto les da esta sumatoria del SO4. ¿Cuánto nos da? Mírenlo acá abajo. ¿Cuánto les da? Mírenlo acá. ¿Cuánto les da? -2. -2, ¿cierto? -2. Bien, Espérenme sí, tantito, que es que eso está muy clarito. Espérenme un momentico. Permítanme Sí. un segundito. Ya. Nos daría -2, ¿verdad? Señor. No va a contestar, pero con el micrófono apagado, ¿cómo le contesta? Señor, cuéntame, Wilson. Que uno le quiere responder, pero como usted le va a apagar el micrófono, ¿cómo hace uno? No, es que solo préndanlo cuando vayan a intervenir. Es que queda prendido, entonces se escucha una interferencia fea, ¿sí? Entonces, listo. Nos daría -2, ¿verdad? Entonces, a esto es que yo le llamo el ion, el que acompaña al hidrógeno en el ácido. Es decir, que el ion SO4, ¿con cuánto trabajaría? Con -2. ¿Sí? ¿Fue claro hasta ahí o no? Vamos a hacer otro ejemplo. Espérenme tanto. Yes, Sí, por favor. Vamos a hacer otro ejemplo. Antes de empezar a formar las sales. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo con, no sé, otro ácido. Listo. Este ácido. Hagamos primero que nos dé 0, ¿verdad? Hagamos primero. ¿Con cuánto trabaja el hidrógeno? Ya sabemos que trabaja con +1, ¿cierto? Perfecto. ¿Y que el oxígeno trabaja con cuánto? -2. Con -2. Listo. Vamos a hacer que esta vaina primero nos dé 0. Entonces, +1 por un hidrógeno que hay aquí, ¿cuánto me da? +1, ¿cierto? Ahora, voy a hacer que esto me dé 0. -2 del oxígeno por 4 átomos de oxígeno, ¿cuánto me da? -8. -8. Quiere decir que el cloro, ¿con cuánto está trabajando para que me dé 0? 7. Con +7. Con +7. Para que +7 más 1 me dé +8. -8 nos da 0, ¿cierto? Listo. Pero como yo necesito es el ion, el que está acompañando al hidrógeno en el ácido, ¿cierto? Miren, al ClO4, yo necesito saber con cuánto trabaja el ClO4. Para saber con cuánto trabaja ese ion, ¿cierto? ¿Cómo hago? Pues entonces lo que hago es eliminar el hidrógeno por un rato del ácido, ¿cierto? Y me quedo solamente con los coeficientes del Cl y del O. ¿Sí es claro está ahí? Es decir, +7 menos 8, ¿cuánto me da? -1. -1, perfecto. Esta sumatoria me da -1. Quiere decir que el ion Cl4 trabaja con -1. ¿Sí? ¿Hasta ahí fue claro? Bueno, vamos a hacer un último ejemplo antes de pasar a formar las sales. ¿Listo? Bueno,
Hagámoslo con otro ácido. Vamos a hacerlo con el H3PO4. Vamos a hacerlo con este, con el fosfórico. Ácido fosfórico. Listo. Primero, hagamos que nos dé 0. Recuerden que el primer paso para saber con cuánto trabaja el ion es primero haga que le dé 0. Listo. Entonces vamos a hacerlo acá. Ya sabemos que el hidrógeno trabaja con +1, ¿cierto? Y que el oxígeno trabaja con -2, ¿verdad? Esto nos da 0. Listo. Entonces, +1 por 3, ¿cuánto les da? +3. No todos al tiempo, +3. -2 por 4, ¿cuánto les da? -8. -8. Quiere decir que el fósforo, ¿con cuánto está trabajando? +5. Con +5. Para que +5 por 1 les dé +5, +5 más 3 les da +8, -8 les da 0, ¿cierto? Hasta ahí, hacerlo dar 0 es fácil. Ahora, ¿quién es el ion? ¿Quiénes están acompañando al hidrógeno en el ácido? El PO4, por eso se lo subrayo acá, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Eliminemos al hidrógeno de este paseo, ¿verdad? Entonces, cuéntenme, ¿con cuánto está trabajando el ion PO4? ¿Con cuánto? Mírenlo ahí, facilísimo. Ahí, ¿cuánto les da? -3. ¿Cuánto me da +5 -8? Ah, Mírenlo acá, sí, -3. -3. +5. Quiere decir, miren, -3. Ojo, no me confundan con los símbolos. +5 -8 me da -3. Quiere decir que el PO4 trabaja con -3. -3. ¿Cierto? Fácil. ¿Sí les quedó claro, Julián? Sí, señora. Tengo el micrófono abierto. ¿Ahora sí les quedó un poquito más claro? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿por qué necesito que esto quede completamente claro? ¿Por qué necesito? Porque lo vamos a necesitar para formar las sales. ¿Listo? ¿Cómo así? Vamos a ver. Bueno, si les quedó claro, ¿puedo borrar este pedazo para poder quedarme acá otra vez en esta pantalla? ¿Les puedo borrar eso? Tómenle pantallacito, por favor. Mire, tómenle pantallazo ahí, por favor, para poder continuar. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ir dando pasitos de bebé, como les he dicho siempre. Y esto se trabó. Ya. Gracias. Bueno, listo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger, nosotros con qué ácidos trabajamos la vez pasada, vengan. Listo, miren, acá tenemos los ácidos que formamos con el azufre. ¿Sí los ven, no? Y con los del ácido, los del cloro también. Veanos. Podemos trabajar con cualquiera de estos. ¿Con cuál quieren trabajar? ¿Con el azufre o con el cloro? Para hacerles el ejemplo. ¿Con cuál trabajamos? Azufre. Con azufre, listo. Entonces vamos a trabajar con el azufre. El azufre, vamos a coger cualquiera. Vamos a coger el H2SO2. ¿Listo? Vamos a trabajar con el H2SO2, que ese se llama hiposulfuroso. Listo. Vamos a ponerlo por acá. H2SO2. Le voy a poner aquí debajo el nombre. Se llama ácido hiposulfuroso. Nosotros habíamos trabajado con, entonces, bueno, me dice, mézclelo con un hidróxido o con una base. Nosotros hicimos un ejemplo, creo que como con el aluminio, ¿cierto? Miremos a ver, los hidróxidos, ¿dónde están los hidróxidos? A ver, mírenlos acá. Mírenlos, véanlos. Aquí, sí, miren, trabajamos con el aluminio, mírenlo acá. Al2O3, ¿cierto? Y después formamos el hidróxido, bueno, no lo formamos, pero bueno, listo. Creo que no, venga. No. Bueno, no importa. Vamos a trabajar con el aluminio.
Permítanme un segundito. Voy a ponerlo por acá. Listo. Vamos a trabajar con el hidróxido de aluminio, que su fórmula es Al. Ay, chica. Espérenme tantico que me trabó esta cosa. AlOH3. Recuerden una cosa, muchachos. ¿Cómo hago yo para saber con cuánto está trabajando este aluminio? ¿Lo pueden deducir simplemente? Díganme. ¿Es de fácil deducción o no para ustedes? ¿Con cuánto trabaja el aluminio? Acá, sin necesidad de ir a la tabla periódica. ¿Con cuánto trabaja? Con +3. ¿Por qué con +3? ¿Porque lo viste en la tabla periódica o por qué? Porque en la libreta cuando formamos el hidróxido de aluminio lo pasamos en X hacia el OH. Muy bien, esa es la razón por la cual es con +3 que trabaja el aluminio. Recuerden que yo les decía, aquí él tiene una X como número de oxidación, ¿cierto? Como estado de oxidación. Y que la X se cruza casualmente en X, ¿cierto? Si este 3 está acá, es porque él bajó del aluminio. +3. ¿Sí se acuerdan, no? Porque les dije, el OH trabajaba ¿con cuánto? Con -1. ¿Listo? Entonces, quiere decir que mi aluminio trabaja con +3. ¿Listo? ¿Les quedó clara la explicación de por qué el aluminio trabaja con 3 sin necesidad de ir a la tabla periódica? Porque este estado de oxidación baja, ¿se acuerdan de la ley de las aspas, no? Que era cruzar en X los estados de oxidación. Entonces, este 3 viene de arriba. Por eso es que el aluminio trabaja con +3. ¿Listo? Este señor se llama hidróxido alumínico. Ahora, ¿cómo se va a llamar? Antes de formar mi sal, ¿cómo se va a llamar? Ya lo podemos sacar. Dice sal más agua. Utilizamos esta tablita que está acá. Esta que está acá. ¿En qué les está terminando el ácido? ¿En qué termina? Oso. En oso. Es decir, que me paro acá, en oso. ¿Y en qué va a terminar entonces mi sal? En hito, ¿cierto? En hito. Entonces, esta sal se va a llamar hiposulfito. Espérenme, sulfurito o sulfito, cualquiera de las dos. Hiposulfito alumínico. Ojo, estas terminaciones, miren, yo les escribí acá, terminación del ácido. Es decir, como se llame el hidróxido, ese mismo nombre, mírenlo, pasó para acá. Lo único que cambia es el nombre del ácido. La terminación del ácido me da a mí la terminación de la sal. ¿Sí? ¿Sí fue claro hasta ahí o no? Sí. Bueno, ¿cómo Sí, formamos la sal? Señor. No, que sí, señora, profe. Tranquila. Bueno, ¿cómo formamos la sal, muchachos? Ojo acá. Lo primero que ustedes van a poner es el elemento, entonces voy a ponerles acá el metal y aquí viene el ion. ¿Listo? Mírenlo acá, se los escribí aquí arribita. Primero va el metal y luego va el ion. Ya saben cuál es el ion, ¿no? El que acompaña al hidrógeno en el ácido. Listo. Entonces, vamos a poner a nuestro metal. ¿Quién es nuestro metal? El aluminio. ¿Con cuánto está trabajando el aluminio? Con +3, ¿cierto? ¿O no? Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Chicos, ¿fue que se cayó la señal o qué? Que no los escucho. No, señora. No. Vamos bien, teacher. Bueno, Claro y listo. fuerte. No, pues es que como no los escucho me preocupa, porque no los estoy viendo. Bueno, entonces volvamos. Lo primero que va en la sal es el elemento metálico. ¿De dónde sale el metal? Del hidróxido. Entonces viene mi aluminio. ¿Listo? ¿Con cuánto está trabajando el aluminio? Con +3. Ahora, ¿quién sigue? Mírenlo acá en la formulita. El ion. ¿Quién es el ion?
el SO2, ¿cierto? ¿O no? Cuéntenme. ¿Con cuánto trabaja el SO2? Chicos, ¿con cuánto trabaja el SO2? ¿Con -2? ¿Lo hiciste? Ojo, un truco. Todos los iones del mismo elemento trabajan con el mismo número de oxidación. Es decir, el azufre, así trabaje con +2, +4, +6, todos los iones que él forme con el oxígeno van a trabajar con el mismo -2. Se los puedo comprobar. A ver, hagámoslo por acá. Tenemos H2SO2. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Que esto nos dé 0, ¿cierto? 0. Listo. ¿Con cuánto trabaja el hidrógeno? Con +1. ¿Con cuánto trabaja el oxígeno? -2, ¿verdad? No. Es decir, +1 por 2 me va a dar ¿cuánto? +2, ¿verdad? -2 por 2, ¿cuánto me da? -2. -4, ¿cierto? -2 por 2 me da -4. 4. ¿Con cuánto trabaja este azufre? Para que me dé 0. ¿Con cuánto trabaja? +6. Para que nos dé 0. No. No, sería +2. No. Claro, +2, porque miren, tengo +2 acá y tengo -4 para que me dé 0, pues me falta ¿cuánto? 2. 2 más 2 me da 4 positivo, -4 negativo me da 0, ¿sí o no? 0. Sí, señora. Listo. Ahora, vamos a hacer el ion, o sea, el SO2. ¿Con cuánto trabaja el SO2? ¿Qué hacemos? Borramos al hidrógeno de este paseo. Lo borramos, listo, ya lo borré. ¿Con cuánto trabajaría entonces el ion SO2? Mírenlo ahí. ¿Con cuánto? -2. Listo, muy bien. Sería +2 menos 4 me daría -2. Quiere decir que el SO2 trabaja con -2. ¿Cierto? ¿Hasta ahí Siempre les va a trabajar. quedó claro? Profe, ¿siempre va a trabajar con el -2? El azufre siempre va a trabajar con -2. ¿Se acuerdan que aquí les había hecho yo el ejemplo con el H2SO4? Que también nos dio -2. Siempre el Sí, señora. azufre, los iones del azufre van a trabajar con -2. ¿Listo? Bueno, ahora, quiero hacerles ahora sí una preguntita en esta sala. +3 y -2, ¿me da 0? ¿Me da 0 o no me da 0? No me da 0, No, ¿cierto? señora. ¿Qué pasaba cuando no me daba 0? ¿Qué hacíamos? Lo cruzábamos, ¿no? Lo cruzábamos, ¿cierto? ¿Cómo lo cruzamos entonces? Este 2 viene para el aluminio, ¿cierto? Y el 3, ¿dónde lo pongo? Reemplazaría, ¿no, profe? Allá abajo el... Acuérdense de 2. hacer el uso del paréntesis, porque aquí el -2 es del SO2. Es decir, ¿cierto? Que este 2 de acá viene para acá. Este 3 me afecta a todo el ion SO2. Así me quedaría la sal. De esa manera. Para que mírenlo. +3. Ok, profe, entonces siempre tocaría utilizar el paréntesis, ¿cierto, profe? Sí, si toca cruzar, sí tienen que usar el paréntesis. Ya vamos a hacer más ejemplos, tranquilos. Pero sí, tienen que usar el paréntesis. Si no les da 0, sí. Entonces, ahí ya hemos formado nuestra primera salecita. Miren, se llama hiposulfito alumínico. ¿Qué me hace falta en esta reacción? Ya formé la sal. ¿Qué me falta? Agua. Mírenlo acá. Mírenlo, 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 mírenlo. ¿Qué dice ahí? Más agua. No les quedó claro lo de la sal, ¿verdad?
Para ser sincera, profe, yo no entendí muy bien, o sea, sí, pues, o sea, lo que Profe, nos la verdad no. Quedé perdida. Muy bien, sí, yo también quedé perdida, pero perdida, profe. Vale, listo. No se preocupen, es la primera sal que formamos. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Vamos a cambiar entonces el hidróxido. Vamos a trabajar con el mismo ácido por ahora y vamos a cambiar el hidróxido. ¿Listo? Voy a volver a escribir aquí H2SO2. Y lo vamos a mezclar con el hidróxido de sodio. ¿Listo? Este señor se llama ácido hiposulfuroso. Y este se llama hidróxido sódico. Listo. Produce. Antes de formar la sal, díganme el nombre. ¿Cómo se va a llamar la sal? ¿Cómo se va a llamar? Hola, profe. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? No sé quién me está saludando, pero hola. Profe Valentina, profe, es que yo no puedo asistir a clase porque todavía estoy en el trabajo. Ok, yo la estoy grabando, ¿listo? Yo les paso el video, Vale. Valentina. Vale, gracias. Bueno, ¿cómo se va a llamar la sal, muchachos? ¿Cómo se va a llamar la sal? ¿Cómo se va a llamar la sal? Cuéntenme. Profe, sulfosódica. Ácido. Ácido No, ¿por qué ácido si es una sal? ¿Por qué ácido si es una sal? Sí. Sería hiposulfito, hiposulfito, No, hiposulfito. Sí. yo no entiendo. Hiposulfito. No, pero es que si no me entienden lo del nombre, estamos fregados. A ver, miremos acá, concentraditos, por favor. A ver, les estoy diciendo, esto es una sal. Entonces, olvídense de la palabra ácido para nombrar una sal. ¿Listo? Para nombrar la sal solamente necesitamos la terminación del ácido. ¿Listo? Si el ácido termina en oso, la sal va a terminar en ito. Si el ácido termina en ico, la sal va a terminar en ato. Y si el ácido termina en hídrico, eso es una R, va a terminar la sal en uro. No me vayan a decir ácido hiposulfito. No, acuérdense que estamos hablando de sales. El ácido, solamente para que sepan cuál es el ácido, punto. La sal, entonces ya no llevan la palabra ácido, sino solamente el nombre que traía el ácido. ¿Listo? Entonces, si se llamaba ácido sulfuroso, pues quiten la palabra ácido y quédense solo con la palabra sulfuroso. ¿Y en qué termina sulfuroso? Pues en oso, ¿cierto? Sulfuroso, en oso. ¿Cuál va a ser la terminación de la sal? Va a ser ito, ¿cierto? Entonces se va a llamar, lo pueden llamar sulfito o lo pueden llamar sulfurito, como quieran. Si su ácido se llama perclórico, ¿cómo se va a llamar entonces la sal? sulfuroso. Escuchen bien, por favor. Si el ácido se llama perclórico, sería ato, ¿no? ¿cómo se va a llamar la sal? Ato. Perclorato. Sulfito. Exacto. Exacto. ¿Sí es claro? Si su ácido se llama ácido bromídrico, ¿cómo se va a llamar entonces la sal? Bromato. Bromuro. Bromuro. Ah, hídrico, no, bromuro, sí. Bromuro, ¿sí o no? Listo. Señora. Ahí ya quedó un poquito más claro, entonces ahora devolvámonos para acá. Si yo tengo este ácido hiposulfuroso, terminación oso, ¿cómo se va a llamar la sal?
Entonces yo les dije, lo único que cambia es que el nombre del que venía el ácido, pero el hidróxido queda igual. Si se llamaba hidróxido sódico, entonces pasa el nombre sódico para la sal. ¿Sí me hago entender? Lo único que cambia es la terminación del ácido. Entonces, si el ácido se llama hiposulfuroso, ¿cierto? Se va a llamar como la sal hiposulfito, porque la terminación oso, terminación ito en la sal. ¿Qué le hace falta a este nombre? Pues les dije, como se llama el hidróxido, así mismo se va a llamar la sal. O sea, este se va a llamar hiposulfito sódico. Sódico. ¿Hasta Ya. ahí quedó claro el nombre? Sí, señora. Listo. Señora, Vamos a formar entonces al hiposulfito sódico. ¿Cómo lo formamos? Listo. ¿Con cuánto está trabajando este sodio? ¿Con cuánto? Sin mirar la tabla periódica. Recordemos, sin mirar la tabla periódica podemos sacar con cuánto trabaja el sodio. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, y eso sí lo tienen que aprender, que el OH trabaja con cuánto? Con -1, ¿verdad? Sí, señora, porque el hidrógeno trabaja con 1. Acuérdense de algo. ¿Por qué sabemos que el OH trabaja con -1? Vamos a hacer aquí un paréntesis. ¿Listo? ¿Con cuánto trabaja el hidrógeno? Con +1, ¿cierto? ¿Y con cuánto trabaja el oxígeno? Con -2, ¿cierto? ¿O no? Sí, señora. Entonces, si yo hago esta resta, ¿con cuánto trabaja el OH? -2 Con más 1, todo esto me va a trabajar con -1, que es el -1 que les estoy mostrando acá. ¿Sí lo vieron, verdad? Sí, señora. Listo, entonces díganme con cuánto trabaja el sodio. Si no hay nada cruzado, no hay nada cruzado. Quiere decir que de una vez esa vaina me da 0. ¿Con cuánto está trabajando este sodio? más 1. Pues con +1, porque +1 menos 1 esto me da 0. ¿Sí o no? Correcto. Sí, señora. Perfecto, listo. Ahora, ¿cómo se forma la sal? Decía entonces como la reacción general. Ponga primero el metal. ¿Quién es el metal en este caso? El sodio, ¿cierto? ¿Con cuánto está trabajando su sodio? ¿Con cuánto? Con +1. ¿Sí? ¿Me copian hasta ahí? Sí, señora. Ahora, ¿qué sigue? El ion, ¿verdad? ¿Cuál es el ion? Pues el ion es este señor que está acá, el SO2, el que acompaña al hidrógeno en el ácido. ¿Con cuánto trabaja el ion del SO2? ¿Con cuánto dijimos? ¿Con cuánto dijimos que trabaja el SO2? Ay, me pica. Mírenlo acá, mírenlo, aquí lo hicimos, ya se les olvidó, mírenlo. -2, profe. Con -2, ¿cierto? Entonces, aquí, NaSO2 trabaja con -2. ¿Me da 0 la sumatoria? No. No. No, señora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer la ley del cruce. Listo. ¿Cómo los cruzo? ¿Qué cruzo? El 2 abajo del NA, ¿Cómo? El el +1 2 debe debajo. ponerlo en paréntesis. Pero pues es que, o sea, me dicen que +1 acá, ¿así? Sí, me dijeron que el +1 en paréntesis, así como los acaba de poner. Acuérdense que si llevo un 1 no hay necesidad de ponerlo, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo tengo que cruzar yo? Me dicen crúcenlo. ¿Cómo los cruzamos? ¿O qué tenemos que cruzar?
Muchachos, hola. Profe, pues sería el -2, o sea, el 2 ahí abajo del +1 y entre Listo, paréntesis. perfecto. Voy a ponerlo acá. Este 2, acuérdense que este 2, muchachos, este 2 pertenece ¿a quién? Al SO2, a este señor de acá, ¿cierto? Es decir que miren, ustedes para saber si da 0 o no da 0, lo que tienen que tener en cuenta es esto que está aquí arribita, ¿sí? Entonces, +1 menos 2 no me da 0. ¿Qué tienen que hacer entonces? Pues cruzarlo. ¿Cómo lo cruzan? Este número de acá lo bajan para acá. Si es diferente a 1, pues ¿qué tienen que hacer? Encerrar en paréntesis todo el guión. Sí, o sea, el guión a ustedes no les va a cambiar. Siempre va a ser en este caso de este ejercicio SO2, ¿sí? Ah, es que se va a bajar un 3. Pues entonces encierren en paréntesis su guión SO2 y por fuera del paréntesis pónganle el numerito que están cruzando, ¿sí? Ahora, es que no me da 0 porque aquí hay un 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues este 2, échenlo para abajo. ¿En dónde? Aquí en el sodio. Para que al hacer yo +1 por 2, ¿cuánto me da? Pues +2, ¿cierto? Y -2. Acuérdense que esto no me lo van a multiplicar por este del oxígeno. Nada. Acuérdense que esto es como si esto estuviera en un paréntesis. Y el 2 lo van a multiplicar es por el subíndice que está por fuera del guión. Es decir, ¿cuánto es el subíndice del guión? ¿Cuánto es? Es un 1, ¿cierto? Mírenlo, ustedes lo tienen SO2. Si yo les digo cuántos SO2 ven, ¿cuántos vemos acá? Solo 1, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, señora. Entonces, si yo tengo aquí un -2, ¿por cuánto lo va a multiplicar? Pues por el 1 que yo veo acá. No hay nada de subíndices en el guión. No se me confundan con este 2 del oxígeno. Este 2 es solo del oxígeno. Pero como tal, ¿quién es el guión? Todo el SO2. Esto es un guión, esto. ¿Listo? ¿Y cuántos ven de estos? Solamente 1. Y este 1 es el que se multiplica por el estado de oxidación que tiene el guión. En este caso, ¿cuánto es? -2. Entonces, -2 por 1, ¿cuánto les da? -2. Y +2, -2, ¿cuánto me da? 0. ¿Sí me hago entender o no? Sí, sí, señora. Ahora hacemos otro ejemplo. Entonces, ¿qué me hace falta para terminar de formar ese compuesto, toda esa reacción? ¿Qué me hace falta? Ya formé el hiposulfito sódico. ¿Cómo me quedó? Na2SO2. Ahí ya está listo mi hiposulfito sódico. ¿Qué me hace falta en la reacción? Más agua. Agua. Listo, ya. Ahí formamos la otra sal. Vamos a formar otra. Profe, ¿qué espera? O sea, que con el agua no se hace, así quedaría, ¿cierto? Con el agua no Agua, se hace ninguna H2O. operación. ¿No? ¿Ya? ¿Así? Agua. Ese es el agua. H2O. Ah, gracias. Listo, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a coger otro ácido. Vamos a coger uno de, dijimos H3PO4. Vamos a ponerlo acá. Uno de los ácidos que trabajamos ahorita. Ponerlo por acá. Vamos a poner otro. Vamos a trabajar con un hidróxido del cobre. ¿Listo? Primero, este señor de acá se llama ácido fosfórico. Y este se llama hidróxido cúprico. ¿Cómo se va a llamar la sal? Primero que todo, antes de formarlo. Fosfato cúprico. Bueno. Cuando termine en ico, ¿en qué termina la sal? Cuando el ácido termina en ico, en ato,
Perfecto. Sí, señora. Entonces se sería va a fosfato llamar fosfato. ¿Qué cúprico. más? Cúprico. Muy bien, perfecto. ¿Quedó claro hasta ahora el nombre? ¿Por qué se llama fosfato? Porque viene del ácido fosfórico, terminación ico, terminación de la sal, ato, fosfato cúprico. ¿Listo? ¿Cómo lo formamos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que poner el el elemento metálico. ¿Quién es el metal? El que está en el hidróxido, el cobre, Cu. es decir, Cu. ¿Con cuánto está trabajando este cobre? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto lo ven trabajando al cobre? Con +2. Con +2. ¿Por qué con +2? Porque porque lo H está en paréntesis, entonces significa que hicimos la X. Exacto, porque resulta que aquí este 2 fue el que se bajó para acá, ¿sí o no? Por eso este cobre trabaja con +2. ¿Listo? ¿Qué sigue? ¿Qué continuamos haciendo, niños? Miremos con cuánto trabaja el ion que acompaña al hidrógeno en el ácido. Ya lo hemos hecho, ¿cierto? Pero si se les olvidó, vamos a ver. ¿Cuál es el ácido? H3PO4, ¿cierto? Bueno. Primero, ¿qué hacemos? Hacer que eso dé 0. ¿Listo? Entonces, ¿con cuánto trabaja el hidrógeno? Con +1, ¿cierto? ¿El oxígeno con cuánto trabaja? -2. Con -2. Listo. Hagamos la operación. +1 por 3, ¿cuánto me da? +3. -2 por 4 me da ¿cuánto? -8. -8. ¿Cuánto trabaja entonces este fósforo? ¿Con cuánto? Con +5. Muy bien. Para que +5 más 3, ¿cuánto les da? +8. -8 les da ¿cuánto? 0, ¿cierto? Esto me da 0. Perfecto. Pero como yo necesito saber es con cuánto trabaja el PO4, entonces, ¿qué hago? Borro el hidrógeno, bórrelo, chun, 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 lo borramos. Ahora, ¿cuánto me da esta nueva sumatoria que yo tengo acá? ¿Cuánto les da? Mírenla ahí, está clarita. Miren. -3. +5, -8, ¿cuánto me da? -3. -3. -3. Quiere decir que el PO4 trabaja con -3. Pero acuérdense de una cosa, -3 trabaja es todo este ion, PO4, o sea, este -3 es de todo este de acá. ¿Listo? Eso ténganlo muy, muy claro. Ese PO3 trabaja todo este ion, PO4. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí, en mi sal, PO4. Y dijimos que trabajaba con ¿cuánto? Con -3. Miren lo de arriba, ¿les da 0? ¿Les da 0, sí o no? No, no, señora. No, porque +2 -3 no da 0, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Para que eso nos dé 0. Cruzarlo, ¿cierto? Cruzarlos. ¿Cómo los cruzo, Julián? Colocando el PO4 en paréntesis. Ok, PO4 en paréntesis, bien. ¿Y qué pongo? Abajo del 3 sería el 2. Aquí Y al sería un otro lado 2, el 3. claro, porque este 2 cruza para acá y este 3 cruza para el cobre, ¿sí o no? ¿Cómo nos quedó la sal? Cu3, entre paréntesis PO4, cierro 2. Y este es el ¿qué? Es el fosfato cúprico. Porque mírenlo, +2 por 3 me da ¿cuánto? Mira, hagámoslo en estado de oxidación, +2 por 3 me da +6, ¿cierto?
Y Sí, este señora. menos 3 por 2, Menos ¿cuánto me da? 6. Menos Menos 6. ¿Y esto 6. qué Menos hace? 6, Igual a ¿Sí o 0. no? correcto. Perfecto. A 3. ¿Qué? Menos 6, me da 0. Sí, ¿quién dijo menos 3? Ah, bueno, no sé, alguien de pronto se equivocó. Bueno, hasta ahí. ¿Ahora sí les quedó más claro o no? ¿O seguimos igual de perdido? No, no, señora. Bien, bien. Gracias. ¿Qué me hace Queda un falta? poquito claro. Le hace falta el agua. agua. Le Agua, hace agua. falta el agua. H2O. Ajá, sí, señora. Nos hace falta simplemente Ese que el agua. Listo, agüita espérame que tantito. nos da vida. Nos da agua. Listo. Y ahí quedó la formación de la sal. Muy complicado. Al inicio un poquito. Mientras le cogemos el choque, las sales son un poquito complicadas. Sí, eso Pero- iba a decir. Es que uno le va cogiendo como la Tiene como caña. bastantes procedimientos, pero no es difícil. O sea, difícil no, pero al principio sí le cuesta uno un poquito. Pero ya a partir de que uno haga y haga y haga ejercicios, le vamos cogiendo el choque a eso. ¿Sí? Pues del 1500 ejercicios uno le entra fácil. Después de 1500 ejercicios, sí. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. ¿Listo? Miren que ahí lo hemos hecho con otro. Ay, no hemos hecho con el cloro. Vamos a hacer uno con el cloro. Vamos a hacer uno con el cloro. Vamos a hacer uno con el cloro. Ta. ¿Cuáles les pongo? Espérenme tantito. Bueno, vamos a poner el hidróxido de magnesio. Profe, uno que usted sepa fácil. ¿Uno que qué? Que sea fácil. Bueno, entonces, este es el ácido clórico. Clórico. ¿Listo? Y este es el hidróxido magnésico. ¿Sería clorato ¿Cómo? de magnesio? ¿Cómo se va a llamar entonces el Clorato la sal? magnésico. ¿Listo? Clorato magnésico. Listo. Clorato. De Clorato magnesio. de magnesio o clorato magnésico. Cualquiera de las dos estaría bien. ¿Listo? Muy bien. Ahora, así como ya aprendieron a nombrar el niño, fórmenlo. Ténganlo. Háganle y me cuentan cómo les queda. A ver. ¿Cómo les queda entonces la sal? ¿Cómo les va a quedar el clorato magnésico? Cuéntenme. ¿Cómo nos quedaría? Quiero saberlo. Cuéntenme a ver cómo les quedó el clorato magnésico.
Bueno, ¿ya lo hicieron? Listo, chicos, cuéntenme, ¿cómo les quedó? A ver. Hola, pues que se cayó el internet, que ahora no los escucho. Wilson, háblame. ¿Ya formaste el clorato magnésico o no? Julián. Wilson, está sin micrófono. Hola. Profe, ya lo estoy haciendo. Ten un poquito de paciencia, ya le decimos. Bueno, hágale pues. ¿Con cuánto trabaja el ion ClO3? ¿Con cuánto? Pero tanto se demoran haciendo esa cosa tan fácil, caramba. Miren a ver con cuánto les trabaja el ClO3. -3, profe. El ClO3. Bueno, para terminar este tema, muchachos, entonces, pues, de verdad que no nos podemos gastar 2 horas haciendo esta cosa.
A ver, el HClO3. Vuelvo y le repito, ¿por qué se demoran tanto haciendo esto? Hagan lo que se sabe. Primero, ¿el hidrógeno con cuánto trabaja? +1. +1. El cloro, perdón, el oxígeno, -2. -2, ¿cierto? Primero, hagan que esto dé 0. ¿Aquí cuánto pongo entonces? +1. -2 por 3, ¿cuánto me da? -6. -6. ¿Con cuánto trabaja el cloro? +5. Con +5. +5 más 1 me da +6. -6, esto me da 0, ¿cierto? Entonces, ¿con cuánto trabaja el ClO3? Mírenlo ahí, ¿cómo que con +3, -3? Mírenlo ahí, ¿con cuánto trabaja entonces el ClO3? Mírenlo ahí, ¿con cuánto? ¿Con cuánto trabaja el -1. ClO3? Con -1, -1. pero se demoraron media hora ahí haciendo eso. -1, -1. Listo. ¿Cómo nos quedó entonces el clorato magnésico? A ver, ¿cómo nos quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les queda? Muchachos, ¿cómo les quedó? ¿Qué es lo primero que tienen que poner? Magnesio. Magnesio. ¿Con cuánto trabaja el magnesio? Con 2. Con, con +2. Luego, ¿qué Más 2. sigue? El cloro, ¿no? El cloro. Poner el ClO3. Para ClO3, el señora. sería -1, abajo -1. +1. Ah, el ClO3 trabaja con -1. ¿Esto me da 0? No, No, por eso señora. tiene que cruzarlo. ¿Qué Se hace tengo el que hacer? paréntesis, ¿Qué pongo entre Lo que hemos manejado. paréntesis? se pone el El ClO3. ClO3. ClO3 entre paréntesis, ¿y qué hago? Pues Bajamos hacer la el 2 punta. ahí. Le Baja el pongo el 2, 2 acá. ¿Listo? ajá, ¿Ya? y al Ajá. otro lado el 1 y ya. No hay necesidad de cruzar este Sí, 1 para acá porque pues sí, no eso hay Es necesidad. imaginario. Ujú. ¿Les quedó Y el clara la agua. formación de la sal? Sí, señora. ¿Y por qué se demoraron tanto? No tenía papel y lápiz cerca, profe, la verdad. Ok, listo. Lo mismo pasa con las sales hidrácidas. Lo mismo, ¿sí? La misma formación. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a ver el ácido, perdón. Vamos a ver el ácido sulfídrico, H2S. Este se llama ácido sulfídrico. Profe, no vemos en la pizarra lo que hacen. Permítanme. ¿Cómo así? ¿No están viendo lo que estoy escribiendo? ¿No lo están viendo? Se está demorando en cargar, profe. Ya, ok. Permítanme un segundito que me va a descargar el computador. Un segundo. Un segundito, por favor. Listo. Permítanme un segundito. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señora.
A ver, ácido sulfídrico, ¿listo? Lo vamos a mezclar con, no sé, espérenme a ver que me acuerde, no sé, sulfato de, perdón, hidróxido de cobre, este se llama hidróxido cuproso. ¿Cómo se va a llamar el compuesto? ¿Cómo se va a llamar entonces la sal? Sulfidrato. Cuproso. No, Listo. Sulfuro sulfuro. cuproso. Sulfuro. Sulfuro. Lo que termina en hídrico se llama uro. Ajá, Exacto. perfecto. Cuando termine en hídrico el ácido, la terminación de la sal va a ser uro. Entonces será sulfuro cuproso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se forma el sulfuro cuproso? Aquí también aplica lo del ion. ¿Cómo así? Resulta que nosotros veníamos trabajando con que el ion era el que acompañaba, digamos, al hidrógeno, ¿cierto? O sea, mire, lo que les estoy subrayando, ¿cierto? Esto era un ion, el ClO3. Pues, aunque el sulfídrico no tenga oxígeno, también aplica el azufre como un ion. ¿Listo? Entonces, ¿qué ese es el ion sulfuro? Precisamente. ¿Con cuánto está trabajando este azufre? El del H2S, ¿con cuánto está trabajando? Mírenlo ahí, ¿con cuánto está trabajando? 2. ¿Con cuánto? Con 2. ¿Con cuánto trabaja el hidrógeno? ¿Con cuánto trabaja el hidrógeno? Más 1. Con más Con 1, menos ¿cierto? 1. ¿Con cuánto está trabajando este azufre? Con menos 1, ¿no? ¿Te da 0? No, porque si tenemos el 2 ahí. Ajá, entonces, ¿con cuánto trabaja este azufre? ¿Con cuánto? Con menos 2. Con menos 2, muy bien. ¿Por qué? Pues mire, más 1 por 2 me da 2 positivo, ¿cierto? Y menos 2 por 1, pues me da menos 2, o sea, 0. Listo. Es decir que el ion sulfuro, que es este señor de acá, trabaja ¿con cuánto? Con menos 2, ¿cierto? Listo. ¿Cómo formo mi sal? Lo mismo, solo que en una sal hidrácida no hay oxígeno. ¿Listo? Y funciona de la misma manera, es decir, ponga primero el metal. ¿Quién es mi metal? El cobre, ¿cierto? ¿Con cuánto está trabajando este cobre de acá? ¿Con cuánto? Con más 1. Con más 1, muy bien. ¿Por qué con más 1? Pues porque el OH trabaja con menos 1 y eso de una vez me da 0, ¿verdad? Sí, señora. Listo, Sí, más señora. 1. Y después ponga el ion. ¿Quién es el ion? El azufre, ¿cierto? Y dijimos que mi ion azufre está trabajando ¿con cuánto? Con menos 2. Menos 2. ¿Les da 0? No, tiene que cruzarlo. Toca cruzarlo. ¿Cómo lo cruzo? Pues pone el menos, Bajo el pone 1. 2 en el otro lado. O sea, Lo cruza. este Pone 2 lo 2. he hecho para acá. ¿Sí Ahí o no? sí, eso, sí, señora. Listo. Y Y el el 1 otro, pues pues, para el acá. uno, pues, Listo. ajá. Quedaría así. ¿Qué me hace falta? El agua. Agua. Más agua. Agua. Perfecto. Ese más- ¿Listo? Más sencillo. Ese sí es ¿Cómo más se llama? Entonces, ahí ya formamos el sulfuro cuproso. Es más suave. Pero pues, o sea, la única diferencia es que no tiene oxígeno. ¿Sí o no? Oxígeno. No tiene. Sí, Pero es señora. la No misma toca cosa. paréntesis ni nada. Si se dieron cuenta, es la misma cosa. ¿Sí o no? Listo. ¿Les quedó clara la formación de las sales? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Listo. Entonces, muchachos, para poder continuar con el tema, yo traje unas diapositivas.
Para poder hacer, es que 19 de abril, yo estoy re loca con esta, lo siento. Vale. Listo. Vamos a revisar un poco sobre reacciones químicas. Nosotros aquí ya hicimos varias reacciones químicas, ¿cierto? Formamos óxidos básicos, óxidos ácidos, hidróxidos, ácidos, sales, ¿cierto? Pero todo eso son reacciones químicas. Vamos a ver brevemente este tema de las reacciones químicas para que nos quede más claro y conozcan otras cositas que no han conocido. ¿Listo? Voy entonces ahí. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. ¿Qué vamos a revisar acá? Profe, perdón. Primero, señora. Esas diapositivas usted no las envía al grupo. ¿Nos podría Sí. hacer el favor? Bueno, vale, muchísimas gracias. Bueno, primero vamos a ver algo de reacciones químicas. Vamos a ver cuáles son los tipos de reacciones y cómo se balancean las ecuaciones o las reacciones químicas. ¿Listo? Vamos a ver esas tres. Este es nuestro contenido. Empecemos con el primero. ¿Qué es una reacción química? De lo que hemos visto, ¿qué es una reacción química? Cuéntenme, los escucho a ustedes. ¿Qué es una reacción química? Es la reacción entre un elemento y otro para poder sacar un compuesto. ¿En la qué, Wilson? Wilson, no te entendí bien al inicio. Entre dos compuestos para sacar una reacción química. Bueno, ¿alguien más que me diga, que complemente lo que dijo Wilson? ¿Qué es una reacción química? ¿Es cuando dos elementos se unen para formar uno nuevo? Sí, él lo ha dicho con otras palabras, pero sí. Ok. Miremos cómo se define una reacción química. ¿Qué dice ahí? Leámoslo. Alguien que lo lea en voz alta. Una reacción química es todo proceso químico en el que una o más sustancias reactivos sufren transformaciones para convertirse en otra u otras productos. Ok. ¿Qué es lo mismo que tú dijiste? Entran a mi reacción. Yo les decía a ustedes, lo que está en la colita de la flecha eran ¿quiénes? Los reactivos, ¿cierto? Y lo que está en la cabeza de la flecha, ¿qué es? Los productos, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que, ¿qué es una reacción química? Pues es algo que entra a un proceso químico, ¿cierto? Sea una, dos, tres sustancias, las que sean, que se les va a llamar reactivos, que también lo conocen o lo conocemos como las materias primas, ¿cierto? Y después de hacer, no sé, a unas temperaturas, de que se agite, se mezcle, se haga lo que sea, se va a convertir en ¿qué? En un producto, ¿cierto? En otro compuesto. Eso es una reacción química. ¿Listo? Entonces, siempre les doy yo el mismo ejemplo. Preparemos un tinto. ¿Qué tenemos que hacer para un tinto? ¿Cierto? Para un tinto nosotros necesitamos unas materias primas y la principal que es el café, ¿cierto? Café. Principal materia prima, café. Sea en polvo, sea granulado, sea instantáneo, lo que sea, café, ¿cierto? Ese es mi reactivo A. ¿Qué más necesito? Agua. Agua, obvio, agua. Azúcar. Bueno, digamos que me lo tomo sin dulce. Agua y café. Bueno, Son los reactivos. Yo lo someto a una reacción química. Yo pongo a hervir el agua, etcétera. Cuando el agua ebulle o cuando el agua se calienta, le agrego el café. ¿Y qué obtengo? ¿Qué obtengo? Pues mi tinto. Famoso ¿sí o no? tinto. Mi tinto, que es el producto. Entonces, por eso les digo, entonces, entra unos reactivos, como lo ven aquí a mano izquierda, que es café y agua, ¿cierto? ¿Y qué sale? Un producto llamado tinto, ¿sí?
Quedó claro que es una reacción química, ¿verdad? Entonces, resulta que las reacciones químicas, pues ya no se ve tan bonito, ya no se ve tan bonito nuestro café, nuestro ejemplo del café, porque ya le vamos a meter productos químicos. Bueno, pero toda reacción química, ustedes pueden encontrar ciertas cositas, o sea, unos simbolitos. Primero, ya sabemos que son reactivos, ¿no? Esta flechita es muy importante porque ella me indica el sentido de la reacción química. Desde donde va, entonces la colita y la cabeza me enfoca ¿qué? Los productos, ¿cierto? Lo que yo voy a obtener. Listo, eso por un lado. Reactivos en la cola de la flecha, productos en la cabeza de la flecha. ¿Qué significan, digamos, estos subíndices que ustedes están viendo acá? Mírenlo. Una S, un AC, una S, si de pronto pueden por ahí ver una G. ¿Qué significa eso? Son los estados de agregación. ¿Qué quiere decir eso? Es cómo se presenta ese producto para ser agregado a la reacción. Por ejemplo, nos están diciendo que el cobre, dice S entre paréntesis, quiere decir que el cobre está en estado sólido cuando yo lo voy a hacer reaccionar. ¿Sí? Mírenlo acá. Aquí están los estados de agregación. Sólido, líquido, gaseoso y acuoso. ¿Listo? Ahora, dice que el nitrato de plata, que es este de acá, se encuentra en estado acuoso, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice? Reacciona o produce plata en estado sólido más nitrato de cobre. No me indica cuál es el estado de agregación en el que está el nitrato de cobre. Pero entonces lo que yo quiero es que ustedes entiendan, si llegan a ver una reacción química con subíndices como estos, ya sepan eso qué traduce, y no que me diga, ay, profesor, ¿qué es esa S? ¿Significa azufre? No. Aquí les estoy mostrando qué significa cada una de esas cositas así chiquiticas. ¿Sí las vieron, no? Ahora, continuemos entonces. Quiero que ahora revisemos otra cosa, desde otro punto de vista. Nosotros sabemos qué significan estos números chiquiticos, ¿cierto? ¿Qué significan? Los que les estoy encerrando. Díganme qué significan esos números. Muchachos, ¿qué significan esos números? ¿Son los estados de oxidación, profe? No, señor. ¿Qué significan esos números? Alguien que me diga qué significan esos subíndices, esos numeritos. Los que les encerré. ¿Qué significa? No. Esos subíndices significan la cantidad de átomos que hay de ese elemento. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto plomo hay acá? 1. 1. ¿Cuánto oxígeno hay acá? 3. Ok. Este 2 quiere decir que me está afectando este paréntesis, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Cuánto potasio hay acá? Sí. 1. Acá, ¿cuántos yodos hay? 1 y 1. 1. 1 también. ¿Cuánto plomo hay acá? 1. ¿Cuánto yodo hay Yo acá? pensé que era completo. 2. 2. 2. ¿Cuánto potasio hay acá? 1. 1. Nitrógenos.
1, 1 también. 1. Oxígeno. 3, Sí. Listo. Quiere decir que eso significa la cantidad de átomos que hay de esos elementos en ese compuesto. ¿Sí o no? Sí, señora. O sea, que, profe, o sea, que toca es como dividirlos. Pensé que era un unificado, por ejemplo, en el producto que es PBL2, pensé que era todo completo, ¿no? ¿Cómo así? O sea, lo que usted nos acaba de hacer el ejemplo es que toca como dividirlo, ¿no? Son de 1, son otros de 2, son de 3. En el ejemplo donde dice el producto, que es el primero que dice PBL, pensé que era uno solo, pero no, usted lo sacó uno por uno, ¿cierto? A ver, es que estos son elementos de la tabla periódica que están formando compuestos. PB, esto es un elemento que se llama plomo, ¿sí? Esto no es una L, esto es una I, sino que esto es una I mayúscula y pues no la ponen como, así como la hice yo, sino una I, y eso es yodo. Es como decir el ejemplo que yo les puedo dar, agua. ¿Cuánto hidrógeno hay? 2, ¿cierto? 2 átomos de agua. ¿Cuánto oxígeno hay? 1, ¿cierto? 1. Eso es lo mismo que les acabo de mostrar en los otros compuestos. Exactamente lo Profe, mismo. ¿cierto que algo que hay que hacer es eliminarlos? ¿Cómo? ¿Se elimina? ¿Cómo? No te entiendo, Wilson. O sea, tenemos dos de... Ven, espérame un de segundito, yodo. es que tú estás desde 2 usuarios en la misma casa, entonces lo que pasa es que tienes activado alguno de los micrófonos. Estás desde el de Catalina, ven cómo está la vuelta acá. Es que está Wilson y está Catalina, entonces tienes que poner en silencio uno de los dos porque por eso es que se replica, mira, el celular y el computador, entonces por eso se oye el eco. Listo. Dale, háblame ahora sí. Háblame desde la cuenta de Wilson. Ahora sí, te escucho. Profe, que yo decía que se eliminaba de manera de división. A manera de división, no, es solamente les estoy diciendo cuántos hay de cada uno. Lo único que quiero es que me digan es cuántos átomos ven. Ese subíndice significa los átomos que tienen de ese elemento, no es más. ¿Sí me hago entender? Porque es que ¿qué quiero que entiendan? Una cosa es la cantidad de átomos que tienen de cada elemento y otra, esto que está diciendo acá, coeficiente de balanceo, que es lo que ya vamos a empezar a ver. Coeficiente de balanceo. ¿Qué es el coeficiente de balanceo? Estos números grandes que hay por fuera del compuesto. ¿Sí me hago entender o no? Aquí aplica también lo mismo. ¿Cuánto ven de este compuesto? Bueno, eso se llaman moles. ¿Cuántas moles ven de ese compuesto? ¿Cuánto hay? ¿Cuántas veces hay este compuesto? ¿Cuántas la ven? Si no ven un número grande como este 2 de acá, aplica también lo mismo de que hay uno solo. ¿Cuánto PbNO3 dos veces ven? Pues uno solo. ¿Cuánto KI ven? Mírenlo. 2. ¿Cuánto PbI2 ustedes ven acá? ¿Cuánto ven? 1. 1. ¿Y cuánto KNO3 ven? 2, ¿cierto? 2. Perfecto. A este número grande, se le conoce como coeficiente de balanceo. ¿Listo? Vamos a empezar a ver poquito a poco cómo se hace un balanceo de ecuaciones. ¿Listo? ¿Quedó claro? Vamos a ver entonces. Sí, señora. Antes de pasar a eso, vamos a ver nuestro segundo paso, nuestro segundo tema en la agenda, que son los tipos de reacciones. ¿Listo? Aquí tengo 4 tipos de reacciones. Unas que se llaman reacción de composición
o síntesis, otras que se llaman reacción de descomposición o análisis, también se conoce. Tenemos otra que se llama reacción de desplazamiento o simple sustitución. Y por último tenemos otra que se llama reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. ¿Listo? Son estos 4 tipos de reacciones químicas. Vamos a ver cada uno de ellos. Sin embargo, les voy a leer cómo se define cada uno de estos tipos de reacciones. La composición o síntesis dice elementos o compuestos sencillos que se unen para formar un compuesto más complejo, ¿sí? Es decir, miremos un ejemplo, dice A, tengo un compuesto A, elemento o compuesto, aplica para cualquiera de las dos, y lo mezclo con un compuesto B o un elemento B y solo obtengo un producto que se va a llamar AB. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Ahora, reacción de descomposición o análisis. Aquí yo sí tengo solo un producto que se llama AB y después de la reacción química, dense cuenta que está después de la flechita, yo obtuve A más B y los dos por separado. ¿Listo? Vamos a ver ahora entonces reacción de desplazamiento simple. Fíjense que yo tengo un elemento o compuesto A. Lo voy a reaccionar con BC. ¿Y cómo termina entonces mi producto? A se une con C y la B queda solita. ¿Sí ven? O sea, hubo un desplazamiento. Se desplazó solamente uno de los componentes de ese producto. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Y aquí en la última que dice reacción de doble desplazamiento o doble sustitución, tengo un compuesto AB y lo voy a hacer reaccionar con un compuesto CD. ¿Y cómo me queda entonces esto? Pues A se une con D y B se une con C. Ah, bueno, acá faltó. Ay, acá faltó BC. Aquí faltó. Perdónenme, acá hay una C. Y B se une con C. De esa manera se obtienen entonces los 4 tipos de reacciones químicas. Vamos a ver aquí de manera grandecita cada uno de ellos. Reacción de síntesis o composición. Mírenla ahí. Me dicen, tengo A, lo voy a sumar con B, ¿y qué obtengo? AB. Un solo compuesto. Dense cuenta, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Yo voy a hacer reaccionar magnesio con oxígeno. Dense cuenta, tengo un elemento o un compuesto, como lo quiera, lo tengamos, pues, que se llama magnesio y lo voy a hacer reaccionar con oxígeno. ¿Y qué obtengo? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá en la reacción de síntesis o composición? Queda solamente un Pues tiene producto. magnesio con oxígeno. Perfecto, es eso, no es más. ¿Lo vieron? Sí, señora. Ahora, descomposición o análisis. Es lo contrario. Ustedes tienen un compuesto. Aquí les puedo dar otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a hacer, por ejemplo, sodio. Lo voy a hacer reaccionar con cloro. Si es de composición, ¿cómo me quedaría entonces mi compuesto? Pues sodio con cloro, ¿sí o no? Tengo 2 separados y después de la reacción tengo un solo compuesto. Mírenlo acá, NaCl. ¿Sí quedó claro lo de una reacción de síntesis o composición? Ahora, vamos con la siguiente. Reacción de descomposición o análisis. Entonces, tengo un compuesto AB. Después de reaccionar, ¿cierto? ¿Cómo me queda? Queda A más aparte la B. Profe, un ejemplo de eso. Perfecto. Tengo aquí algo que se llama carbonato de calcio, que es mi compuesto, mírenlo, AB, ¿cierto? Después de someterlo a reacción, ¿cómo me queda mi compuesto? ¿Sí? Pues entonces se descompone como óxido de calcio, o sea,
Acuérdense que yo les dije que la A podía ser un elemento o un compuesto, ¿se acuerdan? Permítanme tantico que me canse de la espalda. Más, ¿qué me hace falta entonces de esta reacción? Ya tengo un calcio con un oxígeno, ¿me hace falta qué? Una partecita de acá, por ejemplo. Y ahí ya tengo mi reacción de descomposición. ¿Se dieron cuenta que descompuse este carbonato de calcio, o sea, CaCO3, lo descompuse en dos compuestos? Uno que se llama óxido de calcio y otro que se llama dióxido de carbono. ¿Sí vieron cómo se hace la descomposición, la reacción de descomposición? ¿Las pueden identificar o no? Hasta ahí. Chicos, ¿hasta ahí pueden identificar esos dos tipos de reacciones? Hola, ¿se quedaron dormidos? No me vayan a dormir todavía. Sí, señora. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, vámonos para el tercer tipo de reacción. Se llama reacción de desplazamiento simple o simple sustitución. Aquí tenemos un elemento o un compuesto A, ¿cierto? Lo vamos a mezclar o lo vamos a hacer reaccionar con un compuesto o un elemento BC. ¿Cómo se obtiene? Entonces, miren, la A se une, por ejemplo, ojo, no es una regla que siempre sea A con C y que desplacen a B. No, no es una regla. Pueden haber quedado A con B y desplazaron a C, como sea. Lo importante que entiendan ustedes aquí, ¿qué es? Que este que estaba aquí solito se me mezcló con alguno de los dos que estaba acompañado. ¿Sí me hago entender? Y el otro que estaba aquí, en el que estaba acompañado, quedó solito. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo, por ejemplo, hierro. Lo voy a hacer reaccionar con sulfato de cobre. ¿Listo? ¿Cómo creen que queda esto? ¿Cómo creen que me va a quedar a mí haciendo esta reacción de simple desplazamiento, de simple sustitución? ¿Cómo creen? ¿Quién es A en este caso? Hierro. El hierro, ¿cierto? O sea, este vendría siendo A. ¿Y con quién cree que se puede mezclar? Pues el hierro se puede mezclar, por ejemplo, con el ion SO4, ¿cierto? Con azufre. Sí, con el hierro se puede mezclar perfectamente con el SO4. ¿Y quién me quedó solito? Pues el cobre. Pues el cobre, entonces sería más cobre. ¿Listo? Ahí hubo una simple sustitución. Recuerden que si ustedes ven, por ejemplo, este SO4, eso es un ion. ¿Se acuerdan de las sales? Sí, señora. Listo. Pero entonces lo que yo quiero que vean es eso. A se mezcló con alguno de los dos de BC y el otro quedó solito, entonces lo desplazaron. ¿Sí? Ahora. Exacto. Ahora, la última se llama reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Miren que aquí ya la cosa cambia. Yo tengo un compuesto AX más BC. ¿Y cómo se mezclaron? Pues el primero puede mezclarse con este, o el primero puede mezclar con C y el otro. O sea, pero lo que quiero que entiendan es que alguno del primero se mezcla con alguno del segundo. Y alguno del, sí es claro, o sea, uno del primero se mezcla con uno del segundo. Ah, no, es que siempre la profesora nos dijo que el primero con el primero del otro. No. O sea, lo importante es que si tienen dos compuestos, entonces del primero se mezcló algo con el del segundo y lo que quedó del primero se mezcló con lo que quedaba del segundo. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí, digamos, voy a hacer un ejemplo. Aquí primero por segundo, segundo por primero. Como sea, ¿sí? Vamos a tener aquí un compuesto AX, que es ácido clorhídrico. Lo vamos a mezclar con hidróxido de sodio. Ay, miren, tan bonita, una sal. ¿Sí lo ven? Acuérdense, esto es un ácido hidrácido. Entonces, recordemos que si es un ácido, es el que está acompañando ¿a quién? Al hidrógeno, es el que se une con el metal del hidróxido.
¿Cómo me quedaría entonces mi compuesto? Pues me quedaría NaCl, ¿cierto? Más, ¿qué me sobró? Hidrógeno y el OH. O sea, para formar agua. ¿Sí lo vieron ahí o no? Entonces, miren, dense cuenta, algo de la AX se mezcló con algo de este otro compuesto. Y lo que sobraba de acá se mezcló con lo que sobraba del otro compuesto. Y ahí obtuvimos los dos compuestos del producto. ¿Sí les quedó claro las cuatro o los cuatro tipos de reacciones? Chicos. Sí, señora. Bueno. Entonces, resulta que yo por aquí les he traído una cosita. ¿Y esto qué le pasó? Antes de continuar con esto, permítanme un segundito. Ah, no, me falta todavía, espérenme. Espérenme, no, todavía no. Les iba a poner un quiz que les traje, un juego que les traje, pero no, todavía no. Me hacen falta 2 diapositivas para pasar al juego. Listo, ¿hasta ahí cómo van? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Wilson se quedó callado, eso quiere decir que se quedó dormido. Chicos, hola. Profe, yo estoy melo. Bueno, listo. Entonces vamos a ver el balanceo de ecuaciones. ¿Pero qué significará eso? ¿Qué significa balancear ecuaciones? ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes que significa eso? Profe, equilibrar el compuesto. ¿Cómo? Que si equilibrar el compuesto. Bueno, ok. ¿Quién más? Diana. Julián. Profe, consiste en el equilibrar una ecuación química ajustando los coeficientes. Bueno, ok. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Mm? Julián, se quedó dormido, Julián. Bueno, el balanceo de ecuaciones es esto que está acá. Alguien que me lo lea, por favor. Balancear una ecuación. Es igualar el número y clase de átomos, iones o moléculas restantes de los productos con la finalidad de cumplir la ley de conservación de la masa. Bueno, balancear una ecuación química es igualar el número y clase de átomos, iones o moléculas que reaccionan, ¿cierto?, con los productos con el fin de cumplir la ley de la conservación de la masa. ¿Qué es la ley de la conservación de la masa? Mírenla acá. Aquí está la ley de la conservación de la masa. Resulta que la ley de la conservación de la masa se estableció por un científico, como dice ahí, se llama Antoine Lavoisier,
quien dijo lo siguiente. Prácticamente lo que dice ahí es, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Es decir, yo voy a hacer un tinto, ¿cierto? Y yo tengo 10 gramos de café, ¿cierto? Pongo a hervir un agua, no sé, 1 litro de agua. La puse a hervir, hice mi reacción química que fue disolver el café en el agua y obtuve ¿qué? El tinto, ¿cierto? Que es mi producto. Pero entonces, listo. ¿Qué quiere decir la ley de la conservación de la masa? Que si yo metí a mi reacción 10 gramos de café, 1 litro de agua, va a salir en el producto los mismos 10 gramos de café y los mismos 100 mililitros o litro de agua, ¿cierto? Lo que entra siempre tiene que ser igual a lo que sale, convertido en un producto, ¿sí? Es decir, miren el ejemplo que está acá. Yo tengo unos limones, los exprimo, lo que sea, ¿cierto? Hago mi reacción química, o sea, voy a disolver ese zumo de limón en agua, ¿sí? Ah, es que tenía 20 mililitros de limón y los disolví en 100 mililitros de agua. Perfecto, no importa, la cantidad es lo de menos. ¿Qué obtengo yo al disolver ese zumo de limón en agua? Pues una limonada, por ejemplo. Lo que entró de zumo de limón, el ejemplo que les estoy dando, 20 mililitros de zumo de limón más 100 mililitros de agua, va a salir convertido en un producto que se llama limonada en la misma cantidad. Los mismos 100 de agua y los mismos 20 de limón. ¿Sí es claro lo de la ley de la conservación de la masa? Todo lo que entra tiene que ser exactamente igual a lo que sale. Por eso es que se establecieron los diferentes métodos para el balanceo de las ecuaciones, ¿sí? Porque todo lo que ustedes les entran reactivos tiene que salirle la misma cantidad en productos. ¿Listo? Para poder entender esto, para poder demostrar esto, existe precisamente uno de los métodos que digamos es como, a veces es muy sencillo, pero a veces puede que no tenga solución y toque usar otro método de balanceo. Pero el más usado se llama el método del balanceo por tanteo. ¿Listo? Entonces vamos a ver el método de balanceo por tanteo. Sin embargo, yo les había dejado a ustedes de tarea eso. No sé si leyeron algo de eso. Quiero saberlo, porque pues si yo les dejo las tareas y no las hacen, pues compleja la cosa. ¿Leyeron acerca del método de balanceo por tanteo? ¿Mm? Cuéntenme. ¿Leyeron algo o no? Sí, señora. ¿Sí? ¿Qué leíste? Sí, El método señora. de tanteo consiste en equilibrar una ecuación química ajustando los coeficientes de las moléculas hasta igualar el número de átomos en cada elemento. Ok. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más leyó? ¿Quién más leyó acerca de eso? Wilson. ¿Leíste algo? Julián, ¿leíste algo? Profe, sinceramente no. Wilson. Wilson se quedó dormido. Bueno, nadie leyó acerca de eso como para hacerles un quiz, ¿no? Como para hacerles ya mismo un quiz. Profe, ¿me escucha? Señor. Pues que dice que el método de balanceo es igual al número de átomos de cada elemento, tanto en lo reactivo como en su producto. Ajá. Y sirve que sirve de igual manera, nos sirve para identificar la conservación de la materia como tal. Ajá. Ok. ¿Qué más? Ya, pues no.
Y existen diferentes métodos para hacer un balanceo, que entre ellos tenemos la ecuación química, que significa tener el mismo número de átomos de cada elemento en los cuales intervienen para esto, y se aplica principalmente el método del tanteo y el del óxido de reducción, o el famoso OX. Ya. Ok, bueno. Profe, ¿usted no me ve por la pantalla? ¿En serio? ¿No me ve que estoy aquí sentado, profe? Estoy que me duermo así, pero no. La inteligencia artificial hace que uno se vea de esa manera. Bueno, yo les hago una preguntita, porque pues lo del balanceo es extenso, ¿sí? Lo del balanceo es extenso. ¿Es posible que mañana nos reunamos en la tarde? ¿Así sea una hora? Sí, sí, señora, yo tengo tiempo. Sí, O profe, sea, yo y también. las otras niñas. Pues yo también puedo, También. la verdad. Este es el suyo. Voy a detener la grabación en